Muchas cosas han pasado en el último año desde que subí mi video sobre Zelda y Link. Salió la Switch 2, Mario cumplió 40 años, Zelda cumplió 40 años, volvimos a orbitar la luna. En fin, un montón de horas han pasado. Sin embargo, de todas esas cosas, en este video quería centrarme un poco en la historia de una de las muchas cosas que hice el último año, y todo empieza con un cuaderno. Verán, literalmente menos de unas 24 horas después de terminar el dibujo Zelda y Link, me regalaron un cuaderno de dibujo muy bonito. Este cuaderno me fue regalado para que pudiera hacer dibujos grandes como fue el que hice, y si bien fue un regalo bastante bonito, inicialmente no sabía qué dibujar en él. Esto me imagino que es algo bastante normal, aunque por alguna razón extraña, recibir el cuaderno causó algo extraño dentro de mí, ya que me sentía personalmente presionado a utilizarlo para algún dibujo. Esta sensación de presión personal causó que se me ocurrieran ideas sobre dibujos potenciales para hacer en él, pero más que todo porque sentía que debía dibujar algo en lugar de porque quería dibujar algo. Aún así, eventualmente se me ocurrió una idea sobre un dibujo que podría hacer en el cuaderno, satisfaciendo esa presión personal que tenía. Un poco menos de un mes antes de que terminara el dibujo Zelda y Link, Nintendo anunció la Nintendo Switch 2, y como el dibujo que hice previo a recibir el cuaderno incluía personajes de Nintendo, se me ocurrió que para conmemorar la eventual salida de la consola, podría hacer un dibujo de los personajes de Nintendo alrededor de esta. Y con el eventual anuncio de fecha de lanzamiento de la consola para el 5 de julio de ese año, ya tenía una fecha límite para terminar el dibujo. Mi idea era hacer un homenaje a las consolas anteriores de Nintendo, haciendo que los diseños de los personajes fueran los mismos que tenían en sus juegos de dichas consolas. Por ejemplo, quería que para representar a la NES, Mario tuviera su diseño del primer Super Mario Bros., Zelda y Link sus diseños del primer The Legend of Zelda, y así sucesivamente para cada personaje y consola. Les mostraría el boceto que hice para que tengan una mejor idea de cómo quería que se viera el dibujo, pero puede que haya excedido con la cantidad de personajes que quería incluir, ya que iba a incluir tanto personajes nuevos como repetidos para cada consola. Y la verdad es que el documento de referencias que hice para ese dibujo, siento que hice mucho sobre lo caótico que era ese plan que tenía para el dibujo. Cualquier cosa, también tengan en cuenta que todo esto estaba pasando por ahí de abril y mayo, estando con responsabilidades del colegio, sin haber comenzado tremendo dibujo y a más o menos un mes de que saliera la Switch 2. Por esta razón, gracias a recomendaciones tanto familia como amistades, me enfoqué en hacer un dibujo mucho menos ambicioso con menos personajes, pero seguía bajo mi propia presión personal de terminar el dibujo para el 5 de junio. Este es el primer boceto de práctica que hice para el dibujo, y si se preguntan cuánto tiempo me faltaba para la fecha límite del 5 de junio mientras lo estaba haciendo, pues no logré cumplir con la fecha límite. De nuevo, tenía que trabajar en cosas del colegio en ese entonces. Pero la verdad, de cierta forma, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. En ese entonces me cambié la fecha límite del dibujo para que estuviera listo cuando me consiguieron la Switch 2, pero eventualmente dejé de estar preocupado por siquiera terminar el dibujo. Nada más me enfoqué en mínimo terminar los bocetos en lápiz, y no me preocupé por pintarlos inmediatamente después de terminarlos. De hecho, ni siquiera a la fecha de escribir el guión he terminado de pintar todos los dibujos. Siendo completamente honesto, siento que toda esta experiencia me enseñó algo importante, y es que en ciertas ocasiones de la vida uno no debería hacer cosas que a uno le gustan solo para sentir que así se está complaciendo a alguien más. Como todo en la vida, obviamente van a haber excepciones a esto, pero lo que quiero decir es que en el caso de este dibujo, si bien comenzó porque me asigné a tenerlo completo para una fecha en específico, el hecho de que no lo haya terminado aún ha causado que disfrute más el proceso de dibujar y pintar de lo que lo hubiera hecho de la manera en la que originalmente se me ocurrió hacer el dibujo. Con todo esto, quiero decir que hay ocasiones en las que uno debería hacer las cosas que a uno le gustan solo por disfrute propio, sin ninguna presión exterior. Eso sería todo por este video. Sentí que lo que aprendí con el dibujo era una moraleja importante y espero que les sirva mínimo a una de las personas que haya visto este video. Les deseo un muy buen resto de su día o noche, dependiendo a qué hora estén viendo esto. ¡Chao!